Buenos días. Bienvenidos a La Invención de Morel, parte del curso Literatura y Filosofía. Mi nombre es Fernando Galindo. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas quizá más fascinantes de todos a través de la obra de un autor que quizá no haya tenido el mismo reconocimiento que otros en Sudamérica, pero que sin embargo resulta fundamental. Vamos a hablar de Adolfo Bioy Casares, vamos a hablar de La Invención de Morel, de la literatura fantástica y extrañamente de Friedrich Nietzsche y el eterno retorno. Un cordial saludo para las personas que se conectan a esta hora en diferentes partes de Sudamérica, de Centroamérica y para quienes ven esta clase en diferido. Arranquemos entonces hablando, por supuesto, de estos cuatro temas. El propósito es que esta conferencia es la introducción al curso de literatura y filosofía. Nosotros ya hicimos un curso llamado Filosofía y Literatura, donde hablamos de una serie de autores claves, como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, como el mismo Albert Camus, y el propósito de ese curso era mostrar cómo varios de los elementos de la literatura se integraban al pensamiento, porque se considera que el medio a través del cual se plasman es fundamental para el mensaje. Así, Camus escribe El extranjero, o Jean-Paul Sartre escribe La náusea o Los cuentos del muro, donde parte de la filosofía del absurdo y del existencialismo no solo precisa argumentos, sino que también se manifiesta, se expresa aún con mayor fuerza cuando se trata de literatura. En esta oportunidad daremos una vuelta. Hablaremos de algunos de los escritores, como el caso de Borges, de Bioy Casares, de quien hablaremos la mañana de hoy, que integraron algunas ideas filosóficas y, por supuesto, articularon muchas de sus tramas a partir de problemas que han sido un tormento para innumerables filósofos. Así que con este prólogo comencemos. Los cuatro temas que veremos en la mañana de hoy son los siguientes. Haremos una exposición, luego a eso de las 11 de la mañana, hora Colombia, pararemos 10 minutos aproximadamente, dejan ustedes sus preguntas en el chat, después regreso con esas preguntas y terminamos nuestra sección en otros 40 minutos más. Nuestros cuatro temas son los siguientes. Hablaremos de las dos perspectivas de la literatura, luego de un relato de Adolfo Bioy Casares llamado El lado de la sombra, y más adelante de La invención de Morel y por último del eterno retorno de Nietzsche. Comencemos. Cuando se habla de Adolfo Bioy Casares, casi siempre se piensa en la obra de Jorge Luis Borges. Y resulta extraño que Borges haya alcanzado semejante popularidad. Y no lo digo porque la obra de Borges no merezca esa popularidad, al contrario. Lo digo es porque Borges es un autor complejo, enrevesado, lleno de referencias, citas. Se precisa de un conocimiento particular de la literatura para entrar a algunos de los relatos más densos y exquisitos de la obra de Borges. Sin embargo, Borges llegó a la popularidad y el primer desconcertado con esto fue él. De hecho, cuando publicó Historia de la Eternidad, por allá en la década de los 30 del siglo pasado, la mamá de Borges le dijo cuántos ejemplares se vendieron y Borges mencionó una cifra irrisoria, 30, 18, 25, y dijo, eso está bien, porque de esa manera podemos ir a buscar a esas veintitantas personas para pedirles perdón. Borges no tendría por qué haber sido popular. Su obra, sus referencias a Spengler, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Gerhard Hauptmann y demás son difíciles. Sin embargo, esta popularidad que ha sido abrumadora, en parte por la propuesta de María Kodama, en parte, por supuesto, por una suerte de tendencia donde pareciera que citar a Borges ya es ganar automáticamente el aura del intelectual. Esta popularidad hizo que la obra de Adolfo Bioy Casares quedara relegada a un segundo término, que siempre se entendiera a Bioy Casares como el amigo de Borges, como el segundo de Borges. Y cuando usted tiene la oportunidad de comparar estas obras,
no tarda en reconocer que si bien hay afinidades, el estilo es diametralmente distinto. Que mientras Borges era enfático y él luchó a lo largo de las últimas décadas de su vida para resistirse al énfasis, a lo sentencioso, Bioy Casares aspiró desde muy temprano a la claridad. Y si bien hoy estamos más cerca del énfasis, quizá por los medios o las redes sociales donde se exalta estas frases apodícticas, fuertes, en el caso de Bioy Casares, lo que uno reconoce es un autor mucho más particular, un autor que insiste, en últimas, en que la sencillez es un triunfo mucho más modesto, pero no por ello la sencillez deja de merecer un trabajo muy alto. Bioy Casares perteneció a la élite de Argentina. Sus padres aspiraron a que él fuera abogado. Desde muy temprano se entregó a la escritura. Pronto va a conocer a un Jorge Luis Borges, una década y algo mayor que él. Y los dos emprendieron la escritura de una suerte de, llamémoslo así, de pieza publicitaria para productos lácteos. Y esa fue la primera obra en colaboración de los dos. En un principio, y esto es fundamental decirlo, Borges fue el maestro de Bioy. Pero con el paso de los años, Bioy Casares comprendió que era necesario de una u otra forma buscar su propia voz en la literatura. Y después de intentar con varias novelas, una de ellas con el título más simpático de todas, se llama Corazón de payaso, el otro se llama 17 disparos al porvenir. Después de estos intentos, Bioy Casares entró a estudiar Derecho, se salió de estudiar Derecho, y después en la década de 1940 llega finalmente a escribir La invención de Morel, el libro del cual hablaremos en la mañana de hoy. Y con la invención de Morel pareciera que la carrera literaria de Bioy arrancara, pero tiene el prólogo de Jorge Luis Borges. Y en este prólogo es cuando Borges dice, esta obra es perfecta. Y de este prólogo tenemos que hablar. Bioy se dedicó a la escritura, tenía la ventaja de unos padres adinerados, le gustaba ir a las afueras de Buenos Aires, entregarse a la lectura de grandes obras filosóficas y literarias. Prefería a Bertrand Russell, incluso a todos los grandes filósofos de la tradición inglesa. Schopenhauer, Kant y compañía le parecían muy esquivos. Bioy, Silvina y Borges publicaron una obra angular que nos va a dar la llave para comprender este primer tema. Esta obra es una antología de la literatura fantástica, a mi juicio, uno de los libros más importantes que se publicaron en el siglo pasado en Hispanoamérica. Y la razón es la siguiente. Nuestra literatura era excesivamente provincial. Estaba justamente al amparo de los desarrollos literarios de la España del siglo XIX. Y España era muy hermética frente a las diferentes corrientes europeas. Entonces, parte de la literatura, y esto es una de las razones por las cuales cuesta tanto leer literatura latinoamericana en el siglo XIX, es que el costumbrismo es casi insufrible. Es casi insufrible. Se necesita un tipo de formación particular. Ahora, en la antología de la literatura fantástica, Bioy, Borges y Silvina comenzaron a hacer una suerte de revisión de las diferentes tradiciones literarias, la literatura japonesa, la literatura china, la literatura anglosajona, la literatura de la India, la literatura de Alemania, la literatura de Sudamérica, en aras de buscar aquellos cuentos de corte fantástico, aquellos párrafos que podrían ser entendidos como piezas de literatura fantástica. Y esta obra, que hoy en día usted la puede conseguir y seguramente usted la ha tenido entre sus manos, es sencillamente fenomenal, porque está dando un grito de separación de la vieja literatura,
esta literatura que se escribía en Europa del siglo XIX, del siglo XX. En Sudamérica era más de corte costumbrista y en Europa la tradición que prevaleció fue la literatura psicológica y la novela. De tal manera que hubo autores como Roger Martin Dugard, premio Nobel de la década de los 30, que publicó una novela en 7 tomos. Otro, Romain Rolland, otro premio Nobel francés, que publicó una novela en 4 tomos. Esta era la tendencia. Por una parte, en Sudamérica era un costumbrismo difícil de leer, aburrido en más de un sentido. Y por otro, en Europa en general, donde la tradición que asomaba el rostro era la gran novela psicológica, un Proust, un Roger Martin Dugard, un Thomas Mann o el mismo Romain Rolland. Y lo que hicieron estos autores era decir, hay algo más de la literatura. La literatura tiene que distanciarse de esta imagen propia de Solá o de tantos otros, donde es una imitación de la realidad, es decir, un calco, donde los autores han compulsado las fuentes, han obrado incluso como periodistas, buscando retratar de la manera más veraz y fidedigna la realidad. Y para ello, han tratado de documentarse de la manera más extraordinaria y han dejado de lado la admiración, el sueño, la fantasía, con el ánimo de buscar un tipo de literatura que refleje la condición humana más pura. Y por supuesto, allá están los rusos, los franceses y tantos escritores más. Ahora bien, en esta obra, Bioy Casares, Silvino Campo y Jorge Luis Borges consideraron que la clave era examinar la literatura que despierte la admiración. Y la admiración no se precisa siempre que sea, llamémoslo así, por los eventos de corte psicológico, sino por la misma fantasía. Porque tanto usted como yo soñamos. Somos protagonistas de un periodo surrealista de 6, 7, 8 horas y lo comprendemos de una u otra forma. Y ese sueño es algo importante para nosotros, más allá de que lo terminemos de entender. Produce, palabras más, palabras menos, admiración. Y esta es una de las claves. De tal manera que aquí aparecen las dos comprensiones de la literatura en este punto angular. Esto no quiere decir que sean excluyentes, para nada. Por un lado, la vieja tradición de la novela del siglo XIX, que en Sudamérica tuvo en el costumbrismo una fuerza muy alta, y en España también. Por otro lado, allí encontramos justamente esta novela de corte psicológica, naturalista, realista, Balzac, Solá, Roland, Proust y tantos más. Pero por otro lado, más inquietante, a mi parecer, es una literatura que insiste en que no debe obedecer a los elementos propios de lo que se llama, vulgarmente, la realidad, que debe explorar el sueño, la fantasía, lo inusual, que debe componer tramas que aviven en nosotros la admiración. Y este tipo de textos son los que Bioy, Silvina y Borges recopilaron en esta antología. Hay cuentos de Akutagawa, hay cuentos de Murena o de Guy de Maupassant. Maupassant tiene su vertiente fantástica, no tan conocida a veces. Y esto rompió un punto angular en la comprensión de la literatura en Sudamérica, porque hubo autores como Cortázar que van a decir, este es el camino. El camino no es la literatura costumbrista, romántica, naturalista, realista, por maravillosa que ésta sea. El camino puede ser un Kafka, un Wells, un Edgar Allan Poe. Y esta doble comprensión hizo que Borges escribiera ese prólogo a la invención de Morel, donde remata diciendo, es una obra perfecta. Y es que, y aquí comenzamos a avanzar nuestros argumentos, es que si bien ya tenemos estas dos comprensiones, Borges
que cuenta con una erudición fascinante en esta década, siempre la tendrá, pero en este momento es donde está carburando con una exquisitez que va a abandonar deliberadamente años más adelante. Ya les explicaré por qué. Borges es el niño terrible de la revista Sur. Es el que escribe reseñas de novelas psicológicas y las resume en 4 líneas. Es quien dice en este prólogo algo clave, que ya la novela psicológica, realista, naturalista y demás, ya agotó la cantera de la cual extraía cosas. Y usted y yo hemos escuchado hasta el cansancio la frase de, es que la realidad supera la ficción. Se precisa haber leído muy poca ficción, para llegar a sostener que esto sea cierto. La historia de una persona que amanece convertida como un insecto ya es fantástica en una plenitud única. Las 1001 noches bien pueden ser más fantásticos que cualquier libro de cronología. Un sueño es la cosa más fascinante que uno puede encontrar. Y las diferentes experiencias que hay en el mundo onírico. Entonces, Borges en este prólogo, su primera estocada, y en este momento Borges militaba, en cierta manera, con su forma de hacer literatura frente a las viejas tradiciones europeas en general y más arraigadas y costumbristas en Hispanoamérica, diciendo, ya la literatura psicológica y costumbrista ya nos dio todo, ya ese inventario de tramas ya quedó. Y en parte hay algo de razón, porque se alcanzaron unas cotas muy altas. Tratar de escribir una literatura del adulterio y tener a Ana Karenina y Madame Bovary, difícil. Escribir la historia de un remordimiento con el mismo Dostoyevsky cerca, difícil. Los rusos no solamente alcanzaron cotas muy altas, sino que es probable que la misma realidad, en este caso Borges, podría tener razón, quedara resumida en las decenas de novelas de esta índole, que ya se haya llegado a un tipo de excelencia. Por supuesto, habrá personas que dicen no, pero la realidad sigue teniendo un tipo de riqueza única, sin duda. Pero si estudia la literatura del siglo XIX, las 80 novelas de Balzac, las veintitantos o las tantas novelas de Solá, Guerra y Paz, la misma Ana Karenina, las 8 o 7 novelas de Dostoyevsky, y sigue sumeando con Turgenev, con tantos y tantos otros, se dará cuenta que psicológicamente ya el ser humano quedó ahí plasmado. Es muy probable. Esto es controvertido, desde luego. Ahora, Borges dijo, ya, esto ya, la novela psicológica ya quedó cerrada, pero hay un camino nuevo en la literatura. Y lo más curioso es que no es nuevo para Sudamérica, pero no lo es para un Edgar Allan Poe en Estados Unidos, no lo es para un Franz Kafka allá en Checoslovaquia. Es el camino del sueño, es el camino de la fantasía, es el camino de la imaginación, porque de pronto acá es donde estos ejercicios de imaginación razonada allanen el camino para que la admiración continúe viva en los lectores. Y de esto trata la selección de cuentos que recopilaron aquí en la antología de literatura fantástica. Y algunos dirán, pero la fantasía, Fernando, no tendrá por qué tener límites, no también estará encerrada en un perímetro. Y esto es una discusión fabulosa. No la vamos a dar acá, tristemente. Algunos van a decir, sí, la psicología tal vez quede exhausta, pues, en la gran literatura del XIX y comienzos del siglo XX, pero de pronto la fantasía no es inagotable. ¿Por qué tendríamos que caer en el espejismo romántico de, los sueños son inagotables? Eso está bien para los comerciales de televisión y para las tarjetas de recupera tu salud pronto o para las redes sociales. Pero cuando usted lee mucha literatura fantástica, encuentra patrones, encuentra imágenes,
secuencias, cosas similares. Y eso nos despierta la pregunta. De tal manera que en este instante tenemos esa doble división. Esto no quiere decir que sea excluyente. Es muy probable que dentro de la novela psicológica vuelva a aparecer algo fabuloso, y ha ocurrido. Sin embargo, Borges tiene un punto. Es decir, la exploración literaria no solamente puede ir por acá, porque por el camino de la novela psicológica ya se ha hecho mucho. Y hay unas cumbres muy altas, ya sea Dostoyevsky, ya sea Turgenev, ya sea Tolstoy, ya sea Thomas Mann, ya sea, bueno, tantos y tantos autores, Proust. Pero en la literatura fantástica es otro el camino. Borges y Bioy van por allá, Cortázar, Silvino Campo van por allá. Y buena parte de la explosión literaria en Sudamérica fue por acá. Un Monterroso, una Arreola, caminan es por este sendero. No están buscando compararse con Chekhov, pero sí con Wells, pero sí con Poe. Quieren continuar esa tradición. Aquí tenemos la antología de la literatura fantástica y en esta fotografía, en primera plana tenemos a Silvina Ocampo, a Bioy Casares, que contrajeron matrimonio, y allá atrás, a la derecha, está Jorge Luis Borges, padrino. Y sabemos que estos tres no solamente trabajaron en esto, que Bioy y Borges escribieron decenas de libros y de antologías, y que con el paso de los años, Bioy se quiso volcar a la sencillez en aras de lo fantástico. Borges quiso encontrar un tipo de escritura mucho más precisa, que caminara por los temas fantásticos, por la imaginación razonada, por la admiración intelectual. Los dos participaron en editoriales como en MC, donde fueron la cabeza de una colección llamada El Séptimo Círculo. Compusieron otras antologías como El Libro del Cielo y del Infierno, o una antología diminuta llamada Cuentos Breves y Extraordinarios. La obra de estos dos sería genial. Tan es así que entre los dos formaron a un escritor llamado Bustos Domecq, que escribió textos de corte policíaco. Silvino Campo nos cuenta que era entre fascinante y un poco aburrido ver a estos dos trabajar, porque era escuchar los ruidos de la risa, de las discusiones, y después comenzar a esperar los cuentos recién salidos del horno. Era la complicidad en su más alto grado. Y miren lo que nos dice Bioy sobre esto. Hay personas que me dicen, ¿y usted no ha sufrido por la oscuridad que puede haberle traído Borges? Y yo les contesto, pero ¿cómo voy a comparar eso con la felicidad que tuve de ser amigo de él durante tantos años y de haber conversado con él noches y noches y noches y días y días? Y tiene razón. Él escribió después un diario, Bioy Casares, y se publicó los fragmentos del diario relacionados con Borges en un libro gigantesco. A mí este libro no me parece interesante, porque son justamente los apuntes del día a día de la vida de Borges, de cómo iba al baño, de qué comidas pedían, etcétera, etcétera. No es tan inquietante ni para Borges ni para la tradición de Bioy. Algunos consideraron que la publicación de este diario, que fue póstuma, fue un descrédito para el mismo Borges. Otros que fue un descrédito para Bioy porque lo hizo lucir como si fuera el segundón de Borges una y otra vez. Y parte del propósito de esta clase es decirles, no lo fue, fue su amigo, lo quiso entrañablemente. En la última década de la vida de Borges, en los 80, Borges se distanció mucho a raíz de María Kodama. Borges, Bioy y Silvina comieron durante décadas, se veían casi a diario, cambiaban libros, referencias, era la amistad más entrañable de la literatura. El mismo Bioy publicó un ensayo sobre Borges muy conmovedor, donde enumera la lista de autores de los cuales hablaba, ya fuera de esa de Queiroz, Conrad, Chesterton, tantos y tantos autores más. Los dos se contaban las tramas de sus cuentos.
y Borges reconoció que el estilo de Bioy había caminado por la sencillez con una fuerza única. Él va a reseñar La invención de Morel, Diario de la Guerra del Cerdo, Plan de Evasión. Va a considerar que Bioy alcanzó su autenticidad y que impuso en su obra, en la obra de Borges, un poco de renuncia a esta exquisitez y este carácter tan sentencioso que a veces Borges tuvo. Y va a decir, Bioy me está ayudando a ser un poco más sencillo. Porque era tanta la complejidad que podía alcanzar el Borges de los 30 y de los 40, y tan limitante era esta abrumadora colección de citas y de referencias que Borges da, que el mismo Bioy estará ahí para decir, disminuye esto. Y después de la ceguera, Borges tenderá, en la medida de lo posible, por supuesto, sí, para él, a ser un poco más sencillo. Y así lo va a explicar en una conferencia sobre la ceguera. Por eso el Borges de 1940 carbura con toda su capacidad intelectual y es, repito, abrumador. El Borges de los 60 ya ha querido pensar en otro tipo de sensibilidad. El Borges de los 40 repudió un poco el Quijote de la Mancha. El Borges de los 60 va a decir, ¿qué importa las imprecisiones o la mala prosa de Cervantes si nos dio semejante personaje como Alonso Quijano y, por supuesto, el Quijote de la Mancha? El Borges de los 60 es mucho más sensible, más entregado a los milagros de la literatura. El Borges de los 40 es más exacto, más de corte matemático. Está forjando una literatura amparado en una precisión en la cual él, desde luego, es uno de los grandes virtuosos. Más adelante Borges cambió. El mismo Bioy también sufrió esta transformación. Y para quienes estudian esto con detalle, en la antología de la literatura fantástica hay dos prólogos. En el primer prólogo, Bioy Casares milita en esta imagen de la literatura llena de precisiones, exactitudes, como si fuera casi un ejercicio matemático. Y años después, Bioy Casares escribe otro prólogo desmintiendo el primero, diciendo, me dejé llevar por esta serie de ideas y perdí de vista aquello humano propiamente de esa literatura. Hablé mal de un cuento de Kipling y no me lo voy a perdonar. Leer esos dos prólogos de la antología de la literatura fantástica es llegar a comprender la madurez de un autor que fue esencial para la literatura latinoamericana, que tendrá esta influencia en Borges en tanto él buscará un tipo de sencillez y quiere que Borges también comprenda cuáles son estos méritos. Entonces, el Borges que dice la invención de Morel es perfecta, como si estuviera pontificando, ese va a cambiar. Se tuvo una visión de la literatura, pero esa visión madurará. Y él va a comprender y lo dirá. Pues Francisco de Quevedo es quizá el mayor experto en el castellano de la historia. Lo manejaba a su antojo. Podía hacer con el lenguaje cualquier cosa. Él pudo haber corregido cualquier página de Cervantes, pero no pudo haberla escrito. Porque hay un elemento que no se deja capturar por la técnica. Esa parte de la creatividad es la que Borges reconocerá mucho más adelante, la que Dios reconoció un poco más temprano. De tal manera que tenemos dos puntos. Una división de la literatura tradicional, de corte psicológico, de corte costumbrista, naturalista, realista, que por supuesto esto sigue continuando hasta el día de hoy, donde queda la idea de voy a reflejar lo que pasó en Colombia, en Panamá, en México, en los 40, en los 50, en los 70. Puede ser muy inquietante. Otro tipo de literatura que dice necesitamos explorar son los elementos propios de la fantasía y de la imaginación. A veces la gente tiende a pensar por fantasía Tolkien y El Señor de los Anillos, pero no es así. Es un Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas.
es un Franz Kafka y la Metamorfosis, es La máquina del tiempo de Wells, son los cuentos de Edgar Allan Poe. Es este tipo de fantasía que está ordenada o, llamémoslo así, articulada bajo una serie de problemas literarios y filosóficos que resulta tan interesante. Esto es parte del prólogo a la invención de Morel, que Borges dice, en este campo, Latinoamérica no ha producido muchas novelas de imaginación razonada. Latinoamérica ha producido obras de corte costumbrista, romántico, realista, que en ocasiones son un calvario de ser leídas. Hay veces que no. Pero si uno quiere llegar a atrapar a un lector por primera vez, la María de Jorge Isaacs, pues no es una buena alternativa. En cambio, La máquina del tiempo de Wells, de pronto sí, o los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, Borges, cuando habla de esto, dice, esta literatura quedó ya bajo la misma sombra de los rusos, de los franceses y de tantos más. Exploremos esta otra, que es muy probable que la fantasía pueda más que la misma realidad, que las mil y una noches despierten más admiración. De esa manera es que va a hablar de cómo la invención de Morel será una obra articulada por un ejercicio de la razón extraordinario y que él va a considerar perfecto. Por eso es que en esta otra rama es que desarrollaremos el curso de literatura y filosofía a partir hoy de la obra de Bioy Casares, en 8 días de la obra de Borges, y tomaremos 2 novelas de Irving Yalom que explican a Schopenhauer y a Spinoza. Y Schopenhauer y Spinoza desarrollaron un papel muy importante para alimentar las ideas fantásticas de Borges. Al menos esos son 2 de esos filósofos. Y para llegar a este lado, comenzaremos con uno de los cuentos extraordinarios de Bioy Casares, El lado de la sombra. Bioy Casares es más cuentista que novelista. Él repudió el estilo de la invención de Morel, y la invención de Morel quedó como su libro, y escribió decenas más, relatos, libros de memorias, hizo traducciones, también participó en una antología de ensayistas ingleses única que está publicada en Jackson y también en Ocean, pero fundamentalmente es cuentista. Y este cuento se llama El lado de la sombra. Y es así. Es la historia de un hombre que está en vacaciones, nuestro narrador, que en sus vacaciones comienza a mirar cosas extrañas en África, de todos los condenados lugares, el lado de la sombra. Y de repente recuerda a un amigo suyo inglés, un hombre muy adinerado. Está en una suerte de bar de mala muerte y encuentra un gato que muestra una particularidad. Es parecido al que usted está viendo en la diapositiva. Cuenta, mientras ve a este gato, que este personaje tiene algo más que particular. Por un lado, es experto en pintura de 1920 y es un gran conocedor de gatos. Hay gente que dice conocer gatos, pero nos dice nuestro narrador, mire, no todos van a conocer gatos. Se precisa una mirada muy certera y muy precisa para decir, yo conozco a los gatos. Y mientras este narrador está mirando a este extraordinario gato, desde luego, mira en el bar y está su amigo, este inglés súper exquisito que coleccionaba cuadros, tenía haciendas y queda, desde luego, desconcertado y se pregunta, ¿quién es este personaje? No puede ser mi amigo porque, por supuesto, mi amigo, pues él vive en Inglaterra y no en una posada de mala muerte acá en África. Y se acerca y es él, Bedlin. Y lo ve un poco cambiado y los dos intercambian unas cuantas palabras. Dice, ¿quieres que te cuente mi historia? Le dice Bedlin. Dice, sí, adelante. ¿Por qué estás acá? Es más, te ofrezco un trago. Bedlin le dice, pide cualquier cosa. A mí me da todo igual. Y comienza a contar. Y el gato de las 2 caras se acerca. Y él lo comienza a tocar. Y Bedlin dice, ¿tú supiste que yo tuve amoríos con Leda? Dice, sí, no sabía mayor cosa, cuéntame. Ya, pues Leda era la mujer más encantadora de todas.
paréntesis. Bioy Casares, en la biografía, sabemos que era, le decía a García Márquez, Play Bioy. No tenemos tantas fotos de su juventud, pero sabemos que era un hombre encantador. Que aquí hubo una diferencia con Borges, que la vida emocional de Borges no es nada divertida, ni siquiera es interesante de contar. La de Bioy es muy diferente. Yo tuve la oportunidad de conocer en Buenos Aires a un amigo de Bioy Casares. Me decía, mire, joven, lo único que le puedo decir es que si aquí estuviera Bioy, esta chica de allá, aquella de allá, el perro y todos estarían deleitados escuchándolo, porque era un encantador de serpientes. No porque fuera muy elocuente o excesivamente guapo, lo fue, sino porque había algo en sus maneras. La mayoría de los cuentos de Bioy son de amor. Son pobres diablos viviendo situaciones extraordinarias. Y el amor se siente veraz en Bioy. En Borges se siente un poco artificial, al menos en Ulrica. Esta presencia del amor en Bioy es única porque está llena de esas pequeñas tonterías entre los amantes. Cierro paréntesis, continúo. Dice, si estuviste enamorado de Leda, cuéntame, comienza a Berlin a contar. La amé profundamente, pues yo sabía que ella estaba casada, que ella tenía su gata, y los dos nos veíamos de manera clandestina. Yo quedaba maravillado, le decía Devlin a nuestro narrador, de todo el ingenio, de toda la exquisitez que ella tenía para engañar a su marido, para burlarse de él. Yo sabía que ella era mucho más inteligente que yo. No era porque estuviera leída en Proust o en cualquiera de los grandes autores, sino por esa suspicacia, ese divertimento de sus palabras, de cómo examinaba cada cosa. Yo la adoraba. Y dice, bueno, ¿y qué ocurrió? Dice, pues un día ella me dijo que nos fuéramos al sur de Francia, de hecho, a este hotel. En este hotel, en el Hotel Royal, era donde ella se iría presuntamente con sus familiares, sin su esposo. Yo me iría allá casualmente y nos veríamos en algún lugar. Y este hombre no puede estar más enamorado. Y ella dice, bueno, y nos vamos los dos juntos. Dice, no, cada uno se va por su cuenta. La única diferencia acá es que tú te llevas a la gata. Dice, a la gata, le dice, sí, ella tenía una gata muy bella y dijo, yo me la llevo. Bueno, al final él no se fue con la gata, pero se fueron al sur de Francia. Y él comienza a sentir miedo porque Leda lo abandone. Él ya tiene sus años, ya tiene varias canas en el cabello y esta muchacha es preciosa, está casada, la mayoría de hombres la miran boquiabiertos de su belleza, es dulce, es ingeniosa y él quiere estar más cerca de ella, pero sabe que puede perder la oportunidad. Y cada vez que la irrita ligeramente dice, voy a irritar a quien tanto amo. Me están dando una oportunidad muy breve. Esto es una ventana de estar con alguien así de hermoso, sabiendo que no voy a ser ni el esposo, ni el novio que me va a presentar delante de los padres. Sencillamente soy el otro y ya, pero siendo el otro, ya es suficiente. Comienzan a irritar un poco a Leda, tristemente, y la relación comienza a distanciarse un poco. Se ven, pasan una noche, los dos están maravillados, él más que ella, por supuesto, y de repente él comienza a darse cuenta que esta relación va separándose con el paso del tiempo hasta que finalmente él está mirando a la habitación donde está ella desde fuera y se da cuenta que hay dos sombras. Ella presuntamente estaba con su familia, pero vio la sombra perfecta de Leda, la vio exacta y vio la sombra de un hombre. Y es la sombra del hombre y la sombra de Leda se besaron. Y apenas él ve eso, se siente desgarrado absolutamente. Dice, ¿a esto me trajo? ¿A humillarme al sur de Francia, en el Hotel Royal? Así que decide irse a otro lugar. No le importa que ella se quede con el gato, no le importa qué es lo que ocurre. Decide coger, desde luego, un automóvil, irse a otro lugar. Y allá, justamente, es cuando se entera que en el hotel hubo un incendio. Y la mujer que le cuenta dice que ningún sobreviviente se encontró en las ruinas. Y luego él queda afanado y recibe un telegrama
y es su contador, es los familiares de su contador. Recuerdan que este era un hombre extremadamente millonario y sus familiares le dicen, los familiares del contador dicen, mire, Colombati, el contador, el que administraba todas sus cosas, ese se acaba de pegar un tiro y está a punto de fallecer. Y él queda en la encrucijada. ¿Voy a ir a buscar a Leda, lo que queda de Leda? ¿O por el contrario, tomo un avión y me vuelvo a Londres a despedirme de la persona que durante tanto tiempo ha cuidado de mí, ha administrado mis bienes, ha permitido que yo tenga una vida de examinar los gatos con cierto detenimiento y de admirar los cuadros de la década de los 20? Decide tomar el avión y despedirse del contador. Cuando baja por el ascensorista le informa, ¿supo de la catástrofe del Royal? Dice, sí, no hubo ningún muerto. Dice, pero yo escuché que todos murieron. No, 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 no hubo ningún muerto. Y sin saber de Leda, él toma el avión, llega a Inglaterra, y cuando llegan le dan la noticia que su contador, pues, no está tan mal de salud, y que de hecho, el contador cogió un avión y se escapó, dejando deudas por todas partes, porque había vendido los inmuebles, había vendido las haciendas, había dejado decenas de deudas por pagar y él se da cuenta que ha sido estafado y que toda su fortuna la ha perdido. Además no sabe si Leda está viva o no y la recuerda. Dice, y le dice nuestro narrador, a quien lo escucha, dice nuestro Veblen a quien lo escucha, de algo estoy seguro, ella me amó. De eso estoy absolutamente seguro. Hasta aquí, esto es una historia de amor como las tantas que contó Bioy Casares. Y tenemos datos de su biografía donde sabemos que sí, se casó con Silvina, pero tuvo innumerables amantes a las que les leía los cuentos. Esto no puede ser más sinvergüenza. Ya les contaré uno de los relatos de amor de Bioy. Pasa el tiempo y de repente llegan unos embajadores de África a donde este hombre a decirle, le proponemos un trabajo. Dice, mire, yo no estoy para propuestas, acabo de recibir dos noticias muy fuertes. Dice, mire, sabemos que está usted en bancarrota, pero ¿no le gustaría ser el curador de un museo nuestro en el África? Dice, bueno, y él comienza a contarle, Berlin, mire, después de la muerte de Leda, o que yo no supiera qué había pasado con ella, y después de la huida del contador, pues yo acepté porque no tenía un peso, necesitaba pagar mis deudas. Así que me llevaron al África, a un museo que estaba lleno de algunos cuadros exquisitos y de otros cuadros abominables. Y como yo sabía qué era el tema del arte y también sabía que este gobierno quería llegar a enriquecerse comprando cuadros a bajo precio para después ofrecerlo décadas después a precios exorbitantes, decidí trabajar y pasó el tiempo hasta que recibió este telegrama. Lavinia murió en el incendio. Estoy muy sola. Telegrafía poste restante si voy o vienes. Leda. Leda estaba viva. La que se había muerto era la gatita. Esa gatita que tenía un rostro de un lado y el otro de otro lado. Tenía una simetría particular, como la que ustedes vieron en la diapositiva, como la que él estaba acariciando mientras contaba la historia. Lavinia murió en el incendio. Él queda pasmado de, Leda no ha muerto, pero ahora yo no soy rico. Ahora yo no tengo un peso para ofrecerle absolutamente nada. Tengo que aclararle esto. Tengo que contarle de alguna u otra manera que pues ya soy pobre y que no nos podemos dar el lujo de ir al sur de Francia y que de hecho estoy amarrado por un contrato a continuar trabajando en este Museo del África con algunos cuadros que son espantosos, otros que son de pintores que jamás van a trascender el tiempo. Así que, de una u otra manera, posterga la escritura de la respuesta. Y nos dice Bioy Casares, todos los hombres son iguales, por el amor propio sacrifican el amor. Esto es parte del estilo magistral. Le dan la noticia en un telegrama a él, que Leda iba todas las mañanas al correo a esperar la respuesta y nunca la encontró, hasta que en un descuido
un camión la atropelló y la mató. Y él queda con el corazón roto. Y es cuando el narrador nos cuenta esto. Todos los hombres son iguales. Por el amor propio, sacrifican el amor. Es este estilo que pareciera no ser tan enfático, pero que arroja algo de sabiduría único. Hasta dónde el hombre está dispuesto a sacrificar su percepción de sí mismo justamente por el amor que otra persona le ofrece. Esto, desde luego, está escrito de una forma brillante. Bioy tendrá un cuento llamado Todos los hombres son iguales, que es muy divertido, que es justamente la relación de dos amantes, de una mujer mucho mayor, su amante es más joven, y la mujer mayor le compra un carro al amante joven y se da cuenta que ahora ya no se han vuelto a encontrar y ella sospecha, es que él me está engañando con otras. Ahora que tiene carro, andará seguramente pues conquistando a una y a otra y examina y lo manda a buscar y le dan la noticia. Ya sabemos qué está haciendo su amante con el carro. ¿Qué? ¿Está con otra? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Se la pasa manejando de un lado a otro y ya. Y ya, dice, sí, no va a ningún lugar. Todos los hombres son iguales. Algo así de insípido, pueril y sin sentido como manejar por manejar, pareciera más entretenido que estar con la amante. Entonces, estamos en un bar del África. Veblen está contando que murió la mujer que él más amaba. Y de repente nuestro narrador le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaste acá? Ah, terminé acá, ya te voy a contar. Porque una vez en las calles de África vi a una mujer que era casi parecida a Leda, casi idéntica. Se llamaba Leto. Y yo pensé, es ella. Y después luego me di cuenta que había algo siniestro en la realidad. Después escuché la noticia de un incendio, así como hubo un incendio en ese hotel donde murió la gata Lavinia. Y en ese incendio había sobrevivido una gata. Y le muestra la gata que ustedes y yo vimos. Esta gata. Le dice, ¿qué? Dice, sí. Tú no sabes nada de gatas, le dice Beverly, pero yo sí sé de gatas. Y esta gata que yo tengo aquí en mis manos es absolutamente idéntica a la gata que tenía Leda, idéntica en la boca, en la forma en que tiene distribuidas las manchas en el rostro, en la mascarita del gato. Es la misma gata. Es que tú no sabes de gatos. Es que cuando algo se parece mucho, en realidad hay pequeñas diferencias. Y nosotros los que hemos examinado los gatos sabemos con precisión cuando un gato es el mismo, cuando no. Y yo sé que esta es Lavinia, la gata de Leda, que apareció en un incendio. Y ya entendí lo que ocurrió. Y nuestro narrador dice, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se está repitiendo todo aquí en África. Que hay un retorno de las cosas. Que primero me dieron una aproximación, una mujer parecida a Leda, llamada Leto, que cuando me acerqué reconocí que eran muy similares, pero que había unas diferencias. Y luego otro incendio, ¿puedes creerlo? Y aparece el mismo gato, que se juntaron todos los elementos del universo cerca de mí otra vez, para que cada uno de ellos volviera a armar otra vez de la nada a un gato que murió en el incendio y que vuelve a aparecer en otro y que se acerca a mí. Y es este el que tú estás viendo. Esta gata es Lavinia y desde que me vio no se separa de mí. Claro, me está reconociendo. Yo estoy seguro que el próximo incendio va a aparecer Leda, que todos los elementos de la naturaleza volverán a armarla, que así como armaron a la gata y armaron a un simulacro o algo parecido, van a armar otra vez a Leda, a mi Leda. Tendremos un eterno retorno limitado por ahora a una gata. Y más adelante será a una mujer. Y termina la historia de Veblen y nuestro narrador lo ve, mira al gato, Veblen va al baño y él dice, yo no me quise esperar más, me dio miedo y me fui. Y esta es una idea filosófica que veremos en la invención de Morel ahora, la idea de el eterno retorno. No tanto de que haya un más allá, no tanto de que haya un mundo
que se extienda durante la eternidad misma, donde nos encontremos, usted y yo, o cualquier persona con otra persona. No, que este mundo sea tan complejo y tan sutil al tiempo, que las cosas que usted y yo vemos se repitan, que usted y yo nos repitamos en algún lugar de alguna u otra forma. O acá en el caso de este cuento, que se repita una gata idéntica a la otra. Y la expectativa, la esperanza tan magistral que se describe hoy en alguien que amó tanto, que está dispuesto a pensar que algo absolutamente fantástico, imposible, que los elementos que dieron lugar a que emergiera una mujer como Leda se repitieran otra vez en nuestra vida. El gato se repitió y dice, tendremos un eterno retorno limitado por ahora a una gata. Si la tierra durara un tiempo infinito, ¿será que no habría un momento para que las cosas se repitieran? Pensemos en el número pi. ¿Cuántas veces se repite un 4 en el pi? Se repite miles y miles y miles de veces. Me diría, pero no podría repetirse idéntico. Dice, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que sí? El lado de la sombra. Los cuentos de Bioy Casares siempre involucran pobres diablos, gentes del club, personas adineradas que han viajado mucho, a amoríos, los amoríos más divertidos que uno puede imaginar. Les cuento uno que está en Guirnalda de Amores, que siempre me ha parecido muy simpático. Están en un club. Bioy Casares adoraba el tenis, la fotografía, hombre de élite de una u otra forma. Y mientras estaban jugando tenis, unos cuantos amigos encontraron pues que había una mujer hermosísima europea que rompió su raqueta y le dijo al narrador de nuestra historia, usted tiene la amabilidad de llevarme a un sitio donde reparen raquetas. Y pues desde luego los dos van. Él sabe que ella está comprometida, que se casó de hecho. Pero mientras van en el automóvil los dos, ella se acerca de una manera muy íntima. Y él comienza a dudar de qué es lo que está pasando. Y de repente, mientras ella más se acerca, él estaciona el auto y comienza a hacerse la idea de, es el primer amor. Esto que estamos viviendo es algo extraordinario. Nos enamoramos con tan solo vernos. ¿Y qué importa que ella esté casada unos cuantos días después de su matrimonio? ¿Y qué importa que yo sea amigo del novio? Es el amor en últimas. Así que ella lo mira con unos ojos casi encendidos de cariño y de deseo. Le dice, ¿te parece si dejamos la raqueta arreglando y nos vamos a un hotel? Y él queda maravillado. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Es que acaso me estoy viendo de una forma distinta como me veo usualmente? ¿Que así una mujer con tan solo verme me desee de esta manera? Va en el hotel. Al hotel, entran a la habitación, no lo puede creer. De repente comienza el encuentro de la intimidad y él se da cuenta, ella es virgen. Dice, no puede ser. ¿Qué responsabilidad la que yo tengo ahora? Necesito justamente hacerle caer en cuenta que no me importa su esposo, no me importa qué haya atravesado, yo voy a estar para ella, voy a hablar con sus padres, voy a hablar incluso con el que es su esposo para decir que nos vimos, que nos amamos, que estuvimos juntos y que no nos vamos a separar. Y ya cuando tiene la declaración de amor más solemne, este galán jugador de tenis, en la punta de la lengua, cuando la va a pronunciar, ella se para, comienza a vestirse con mucho afán. Dice, ¿es que te vas a algún lado? Dice, mira, sí, me voy. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Yo me casé hace unos cuantos días y mi marido se enteró de que yo era virgen. Y cuando se enteró mi marido de que yo era virgen, me dijo, ah, no, 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 no. Usted va, se acuesta con el primer idiota que se le cruce y cuando ya me pase eso, ahí sí vuelve y estamos los dos. Y el primer idiota entonces soy yo, le dice, bueno, no vamos a hablar al respecto, pero vamos por la raqueta entonces, aquí ya terminamos. Es un cuento muy, muy divertido. Tiene decenas de cuentos así, otros fantásticos como En memoria de Paulina, uno de sus primeros cuentos. Pero esto, del cual les hablé, del lado de la sombra, es uno de los mejores. Hablemos de la invención de Morel. La idea que hay detrás es el eterno retorno.
El eterno retorno es una idea que propuso Nietzsche en el siglo XIX, pero que otros habían propuesto. Hay una variación. Los estoicos propusieron la idea del eterno retorno, más amparados en justamente la recurrencia de las estaciones y del sol. Pero ellos no pensaron que se iban a repetir exactamente los mismos acontecimientos. Algunos de la secta de los pitagóricos, la secta de los seguidores de Pitágoras, tardó en el tiempo, sí consideraron que se iban a repetir los mismos acontecimientos. Y ya cuando apareció Nietzsche, aparece esta idea que, por supuesto, resulta tan controvertida. No que vivamos hasta una eternidad o que muramos en determinado instante, sino que las cosas sean cíclicas, pero no cíclicas en tanto vuelve a salir el sol y se vuelve a ocultar. No, sino que cada una de las cosas se vuelve a repetir una y otra vez. Esta idea es de corte filosófico y es una idea que pues ninguna novela psicológica va a integrar, ninguna novela de corte realista. En cambio, la literatura fantástica sí. Ya vimos una exploración de esto, el cuento de El lado de la sombra, donde el eterno retorno está limitado por una gata, por ahora, una gata idéntica. Es fantástico, por supuesto, pero es exquisito. Solamente pensar cómo puede ser el corazón de alguien que añore que su amada vuelva a surgir de los millones y millones de elementos de la naturaleza, que es lo más absolutamente improbable. Es como que volvieran a ocurrir las mismas cosas en la misma secuencia, en lo más infinitesimal. Sin embargo, así de tonto o así de entrañable, es el corazón de quien quiere, que está dispuesto a abrazar hasta las esperanzas más niñas. Pero si la gata apareció, la invención de Morel, Bioy ya había fracasado como escritor con sus dos novelas. Había dedicado una novela a una prima, había ido muy mal. Hasta que tuvo la idea de la invención de Morel y dijo, no voy a cometer este error. No voy a escribirla de afán. Voy a tomarme el tiempo. Voy a escribirla en un estilo muy puntual. Él mismo repudió ese estilo. Más adelante será mucho más dúctil en su escritura. Mucho más, no digamos, quitamos la palabra dúctil, mucho más tranquilo a la manera de escribir, mucho más desprevenido. Parece una oralidad fascinante de alguien que nos envuelve contando historias. Bioy al final tendría un estilo que él reconoció más auténtico, el de la invención, repudió. Y la musa de la invención es ella, a quien ustedes están viendo acá, Louise Brooks. Louise Brooks fue la gran actriz de los 20, es una flapper, es la moda de esta época, con el pelo cortado como si fueran alas de cuervo, expresiones de García Márquez, y con una mirada entre pícara, coqueta y extraordinaria. Louise Brooks es un personaje fundamental del cine y una mujer de un intelecto único. Tan es así que usted puede leer las entrevistas y confiar en ella como lectora porque, caray, lo que esta mujer leyó y lo que sabía, tristemente quedó confinada justamente a ser la marioneta de Pabst, uno de los grandes directores mudos. Y cuando el cine se volvió parlante, Louise Brooks salió de escena, porque ella más adelante denunció cómo se movían los hilos sórdidos del cine y cuáles eran los precios que debían pagarse para continuar en el cine mudo, para continuar en el cine parlante. Entonces la invención de Morel comienza y vamos a dejar el comienzo solo con una frase. Hoy en esta isla ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Es la historia de un fugitivo. El fugitivo llega a una isla porque un capitán le ha dicho que en aquella isla es absolutamente improbable que lo vayan a buscar. Sabemos que es un criminal, pero no tenemos precisión de cuál ha sido su crimen. Sabemos que huye, que no puede volver atrás, que necesita el refugio más escondido de todos y que si lo encuentra, apenas llegue allá, jamás volverá a tierra firme, al continente, a cualquier otro lugar. Él es de Venezuela. Y Bioy Casares va a tener unas referencias al himno de Venezuela al final de la invención de Morel. Y cuando llega,
Pronto, apenas pasa, recuerda que el viejo amigo, el que lo llevó allá, le había dicho que en una época alguien montó un hotel, una suerte de museo, con piscina, con biblioteca. Y cuando comienza a entrar estos restos, sin darse cuenta, activa una máquina. Y ese tipo de máquina, él desde luego no sabe qué es. Pasado el tiempo, comienza a reconocer que la isla no está deshabitada, que hay alguien en la isla, que las personas que su amigo le había contado no se fueron, que viven en el hotel. Y resulta extraño que tantas personas vivan en un hotel cuando la piscina está llena de sapos, cuando las habitaciones no están limpias, cuando las grietas están carcomidas por el verde de la isla. Él, en lugar de quedarse en ese promontorio, baja a donde las mareas llegan con más fuerza. Las mareas amenazan con tragárselo. Él comienza a comer raíces, trata de hacer un fuego y se da cuenta que estando fugitivo en esa isla, hay alguien en esa isla que lo condena a vivir en el sitio más peligroso de todos, donde las mareas se lo pueden comer. Y aquí dejamos nuestra narración por ahora. Voy a ver sus preguntas y no se salgan, por favor. Voy a ver este tipo de preguntas y volvemos en 10 minutos a las 11:02. Bien, continuamos entonces con la invención de Morel. Paso un segundo a sus preguntas y seguimos. Comienzo acá con algunas de sus preguntas. Diana me pregunta, ¿será que la posición acomodada de Bioy y de Borges influyó en su posición política tan ingenua? Bioy Casares tiene unas referencias políticas muy inquietantes en sus conversaciones. Tú tienes la obra completa de Bioy, que la publicaron, ha sido publicada varias veces, Diana. En Norma se publicó en 5 tomos. Pero hay una serie de libros de conversaciones. Hay uno llamado Palabra de Bioy, y en ese libro él habla de política. Él es muy cauto con sus referencias políticas. Va a decir en una oportunidad que desconfía de esas posturas políticas. Es importante, Diana, decir que la presencia del marxismo en el siglo XX en Sudamérica fue muy alta. Y si bien hubo un conjunto de personas como Pablo Neruda que creyó a pie juntillas en el marxismo, por supuesto hubo otros que no. Entonces, esta visión de la política quedó básicamente en un sistema binario de dicotomías muy radicales. O usted es marxista y alinea sus opiniones con las del mismo Stalin o con los del mismo Khrushchev, o es un capitalista y está del lado de Kennedy y de tantos más. O en el caso de Sudamérica, o usted está a favor con el eje de Cuba y tantos otros movimientos marxistas, o con los tiranos de derecha. En el caso de Borges hubo más de un problema. Y Borges no estaba muy enterado en cuestiones de política. Esa es la verdad. Él estaba más preocupado por los temas de la literatura. Y en ocasiones se tiende a pensar en el intelectual como la estrella polar en términos políticos. Y yo no creo que eso sea saludable. Yo no creo que eso sea saludable, ya que Borges supiera de política, de la actualidad de lo que está ocurriendo en Argentina, él supo, por supuesto, pero desde luego va a tener una visión muy parcial. Su familia va a quedar justamente en entredicho en los problemas. Cuando llega Perón, hay arrestos en su familia. El mismo Borges, cuando llega Perón, le quitan su puesto de trabajo en la biblioteca y le dan el puesto de ser inspector de gallinas. Y Borges renuncia a esto. Borges va a decir más adelante que su postura política es la de un anarquista a lo Thoreau, que mientras menos Estado haya, habrá más individuo. Esta es la postura política de Borges que él repite en varias oportunidades. Ahora, Diana, en el caso de Bioy Casares, sí, Bioy Casares es acomodado, su familia, la familia de su mujer, de Silvino Campo, es muy acomodada, hicieron muchísimo por la cultura. De hecho, la revista Sur es una de las revistas más importantes de divulgación cultural
en todo el continente. Tener un ejemplar de esta revista es algo fascinante. Sabemos que Bioy está más preocupado por su literatura, más preocupado por otro tipo de temas distintos. Si bien una novela que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, que entró en una extraña convergencia temporal, Diana. En esta novela es donde hay un movimiento que busca matar a los viejos. Y esta novela se publica en los 60. Entonces comienza a tener un tipo de reconocimiento. No es la gran novela de Bioy Casares, pero sin embargo entró en este punto político tan particular. Continúo con sus preguntas. Bien, Daniela, escuchaba hace poco una entrevista a Bioy. Se mencionaba que tal vez no tomaba partido en temas políticos abiertamente o hacía declaraciones públicas al respecto, más que nada por escepticismo. Sí, hubo varias circunstancias políticas. La más particular fue la de Sábato, que Sábato le estrechó la mano a un dictador y el dictador, como la gran mayoría de dictadores, cometió todo tipo de vejaciones, todo tipo de desastres. Y Sábato quiso enmendar su participación en ese momento con Videla y escribió una obra llamada Nunca Jamás, donde recopila los testimonios de decenas de intelectuales y de decenas de familiares de las personas que presuntamente habían desaparecido, a quienes habían ejecutado, palabras más, palabras menos. En la música de Cerati hay mucho del universo de Bioy, como en la canción Disco Eterno. Sí, Silvia, pero hay un cantante para quien Bioy es aún más relevante que para Cerati, es Fito Páez. Fito Páez adoró la obra de Bioy Casares y tú puedes buscar una fotografía de Fito Páez y Bioy y hay una entrevista entre los dos. Entonces, este ambiente de corte surrealista lo vas a encontrar en la obra de Fito Páez también. Continuamos entonces con la invención de Morel. Gracias a todos por su participación. Creo que acá hay alguien más, Alejandra Gamboa. Hablaste de los patrones en la novela fantástica. Yo hoy los conocía y los usaba a su favor, o aunque los conocía, experimentaba. Ya mismo te voy a responder con la invención de Morel. Entonces, tenemos una idea de corte filosófico, la del eterno retorno, que entró a un cuento, El lado de la sombra. Ahora veamos cómo entra a la invención de Morel. Sabemos entonces de nuestra isla. Sabemos, asimismo, que en esta isla algo extraordinario ocurre. Lo que ocurre, en últimas, es que un prófugo está mirando. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este hotel decaído, deteriorado, aparecen una serie de personas y esas personas le inquietan y lo obligan a que él como prófugo deba vivir cerca de las mareas. Él activó una máquina que él no sabía qué papel desempeñaba. La activó, fue otra vez a vivir en las mareas, se alimentaba de raíces, tenía miedo de que alguno de estas personas que caminaban en el hotel, que hablaban en los corredores, que veían una puesta del sol, lo viera. Así que mientras está esto, él comienza a darse cuenta que no podrá seguir así mucho tiempo, que la dieta de raíces es perjudicial y que hay una mujer hermosísima que está mirando siempre la puesta del sol. Y él se acerca a ver esto. Claro, se siente solo, le hace falta compañía, le hace falta comida medianamente decente. Y esta mujer es Louise Brooks, es el modelo de Louise Brooks, a quien usted vio en la primera parte de nuestra clase, con el cabello así como si fueran las alas de un cuervo. La encuentra con un libro, con una pañoleta, y le parece lo más bello, al principio no tanto. Bioy es suficientemente consciente que la primera vez que vemos a una persona que nos gusta, no nos deslumbra como nos dicen las películas, sino que hay algún sentimiento como de incomodidad, hay algo de desajustado, hay cierta inquietud que no alcanza a cazar bien y la ve. Y al día siguiente la vuelve a ver. Y aquí es donde comenzamos a ver, Alejandra, Natalie, tantos que estamos acá, que se repite un tema que los que están estudiando conmigo Poe estamos viendo. Es el siguiente. En El Cuervo, en filosofía, la composición de Poe,
Ponos cuenta de un cuervo que siempre dice lo mismo, nevermore, nevermore, nunca jamás, nunca jamás. Y una persona que le pregunta al cuervo una tontería, el cuervo le responde, nunca jamás. Luego su pregunta aumenta la intensidad. ¿Será que algún día podré volver a amar? Nunca jamás. ¿Será que algún día volveré a ver a Eleonor? Nunca jamás, nunca jamás. Y Poe descubrió una estructura literaria exquisita, la de algo que se repite una y otra vez, y una persona que aumenta la intensidad de sus preguntas. Y desde luego cuando recibe la misma respuesta, se siente estremecido. Palabras más, palabras menos. Entonces, la mujer no lo determina. Está sentada siempre a la misma hora, mirando la puesta del sol, y él intenta acercarse. De hecho, en una ocasión, comenzó a hacer un pequeño jardincito para que ella, mirando el jardincito, reconociera que estaba siendo vista por alguien. Pero ella pasa por alto el jardincito y él queda sencillamente abrumado y va a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo vio? Es que son las raíces las que me están convirtiendo en invisible. Y ella se aparece con un hombre con barba y él siente repudio con este hombre con barba. Y él alcanza a escuchar las conversaciones entre los dos y este hombre con barba le dice a la mujer, como entrecortado, como cuando usted escucha una conversación que no alcanza a determinar de qué trata. Dice, no pelearemos eternamente, Faustín. Y él ya sabe el nombre. Ah, se llama Faustín. Y trata de acercarse más y más, igual que en el cuervo de Poe. Ella está intacta, idéntica, haciendo exactamente lo mismo y él es el que experimenta toda una serie de cambios. Ahí hay un componente de estructura. Y volvamos a la presentación y miremos qué es lo que ocurre. Está la tarde y miren el plan. Había trazado este plan, esperarla en las rocas. La mujer al llegar me encontraría abstraído en la puesta del sol. La sorpresa, el probable recelo, tendría tiempo de convertirse en curiosidad. Mediaría favorablemente la comunión, la común devoción en la tarde. Ella me preguntaría quién soy, nos haríamos amigos. Pero ella, pues, no ocurrió. La mujer seguía tal cual y él ya había dispuesto su cuerpo de tal manera para que ella lo viera, para que el barbudo los viera. Nunca los vio. Y de repente él dice, algo está ocurriendo acá. Vean esta carátula tan hermosa. Ya vamos a ir empatando a ver qué ocurre. Él comienza a sentirse angustiado al respecto. Y una tarde vuelve a escuchar exactamente la misma conversación, tal cual, con lentitud, ni conciencia, puntuales en la realidad. Las palabras y los movimientos de Faustín y el barbudo coincidieron con sus palabras y movimientos de hacía 8 días. El atroz, eterno retorno. Y aquí es cuando la novela comienza a ampararse y a ser gobernada por esta idea filosófica. Y él se da cuenta, hay algo extraño en este hotel. Las mareas fallan, comienzan a justamente a tener un retroceso frente a los demás días y no vuelve a aparecer nadie en esta montaña. Y él recorre este lugar y se da cuenta más de las máquinas y vuelve a ver mareas y vuelve a ver todas estas personas que llegan, llega el barco, llegan los distintos caminantes, llegan mujeres, hombres, y otra vez vuelve Faustina a mirar la tarde. Y es cuando él comienza a darse cuenta, hay algo que está ocurriendo que es fascinante. Lo que sabemos que se irá desarrollando es lo siguiente, es que un viejo médico loco, Bioy Casares adora a los médicos y hay más de un médico en su narración, decidió crear una suerte de inmortalidad, pero no la inmortalidad donde usted, Marta, usted, Natalie, usted, Mateo, estén para siempre caminando sobre la tierra. No, una inmortalidad hecha de una repetición, donde se vivieran de una forma tan agradable 8 días, que pudieran esos 8 días repetirse una y otra y otra y otra vez. Es el tema filosófico y matemático de los números, de las secuencias numéricas que se repiten en un número infinito.
hay una secuencia, dice, mire, estos 4 números se van a repetir una y otra vez. Y él ya comienza a comprender, nuestro prófugo en la isla, que las mareas impulsan una máquina capaz de proyectar todo un escenario de 8 días, una máquina que no es como una cámara fotográfica, que va más allá de esa cámara, que es capaz también de plasmar el tacto, las palabras, todo. Una máquina que ha triunfado en los débiles acercamientos técnicos de proyectar algo del ser humano. Y se repiten estos 8 días de una suerte de paraíso. Y Morel, el dueño de esta isla, que la compró y se aseguró de que hubiera una suerte de leyenda negra sobre esta isla, que la gente recordara que allí hubo unos cuantos que murieron, que es mejor no llegar allá porque murieron de forma desastrosa, que es preferible dejar esta isla deshabitada. Y este Morel mandó construir el museo, la piscina, la biblioteca, todo. Llevó a vivir a sus mejores amigos para que pasaran 8 días y fueran filmados por estas máquinas, y que estas máquinas tuvieran la capacidad, siendo alimentadas eléctricamente por el flujo de las mareas, de volver a proyectar estos 8 días. Por eso fue que Faustín no lo determinó, porque Faustín, pues, es una proyección extraordinaria, pero pues no es Faustín, o sí lo es. Y esto nos deja en un problema filosófico. Es el viejo problema del solipsismo. A esto me refiero. ¿Qué sabemos además de nuestra conciencia? Yo sé que estoy pensando, pero cuando salgo acá a la calle y voy a almorzar, encuentro que pues los demás pareciera que están pensando. Bueno, algunos no, definitivamente. Pero yo no tengo la plena seguridad de que estén pensando. Yo sé que yo pienso, pero no sé si los demás piensan. Es decir, no sé con cuánta sed beben su vaso de agua. No sé con cuánto ánimo cruzan la calle. No sé su vida interior. Sé las manifestaciones de su vida interior. Sé la forma en que me tratan y que responden. Pero si hubiera una máquina que imitara todo eso a la perfección, yo no tendría cómo saber que existe una vida allá. Y es un problema filosófico muy viejo. Se llama el solipsismo. El solipsismo es justamente la idea de que yo solamente sé con exactitud, contundencia, de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. De los demás, yo alcanzo a especular, pero puede que sean una alucinación, puede que sean un sueño. Y cuando usted ha vivido sueños muy intensos, uno no se pregunta si los demás existen, llamémoslo así, por fuera de uno. Y uno dice, no, lo da por sentado. Esta persona con la que yo estoy soñando es distinta de mí. Y luego se despierta. Y cuando despierta, se da cuenta que esos otros personajes con quienes usted soñó son usted. Son proyecciones suyas. Parecían diferentes, parecían otras personas, pero no eran nada diferente de usted. No podría estar pasando exactamente lo mismo ahora o cuando yo voy a cruzar la calle, ir a almorzar, que toda esa varaunda de personas que caminan, ven su celular, abren el paraguas, no sean más que alucinaciones mías, o mejor aún, que yo sea una alucinación de ellos. Ese es un problema filosófico maravilloso, difícil de articular. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que veremos en nuestro curso, y lo que quiero que usted vea hoy, es que hay elementos propios de la filosofía que son, en últimas, canteras de las cuales extraer mucha literatura. Y el triunfo de Borges y de Bioy, de Cortázar también, fue reconocer esto y alimentar su literatura, sus cuentos breves de estos problemas. Entonces, este personaje en la isla está como yo lo puedo estar viviendo justamente aquí en mi apartamento, sin saber a ciencia cierta si las personas que yo veo son proyecciones muy bien realizadas o en últimas hay un alma adentro. Es tan difícil.
uno adivina, uno especula, pero la situación del sueño es la que nos hace trampa. Porque cuando dormimos tenemos en nuestros sueños una pluralidad de personajes y vemos a nuestros abuelos y decimos, ahí está el abuelo, y despertamos. No, ese no era su abuelo, ese era una suerte de marioneta suya. Era su mano la que estaba detrás, palabras más, palabras menos. Ahora, nuestro personaje se ha dado cuenta, esta enorme isla es el tema de una proyección, y dice, y desde luego, y Faustín, ¿será que Faustín está viva? Yo la veo todos los días, sentada, mirando la puesta del sol. ¿Y será que esas imágenes tienen alma? ¿Hasta dónde esas imágenes no podrán ser algo que tenga alma? Algunas tribus detestan la fotografía porque consideraban que la fotografía le robaba algo del alma de las personas. ¿Será que en algún instante esas tribus pudieron haber tenido razón y pensar que recrear nuestra imagen será algo cercano a que esa persona viva como usted y yo vivimos? Si pasado mañana alguien le dijera, vamos a venderle un producto a usted, aquí está su abuelo que falleció hace tantos años, es tal cual, son las respuestas del abuelo, son los ojos del abuelo, es la ropa del abuelo, es todo su abuelo, todo lo que usted vio de su abuelo, pero es una máquina. ¿Usted la compraría? Es más, si le dijeran, no le vamos a decir si es su abuelo una máquina, ¿usted tendría cómo saber quién es qué? ¿Qué es qué? Difícil, ¿cierto? Desde luego que no, es muy complicado. Ahora en la invención de Morel estamos en un personaje solo, en una isla, fatalmente enamorado de una mujer, absolutamente inalcanzable y al tiempo íntima. Íntima por lo que es, porque ella es lo que él ha visto tantos días, porque él ha estado tratando de recorrer con ella cada lugar donde está, porque él la ha escuchado, ha estado cerca de ella, donde la grabación la reproduce, ahí él está. Y luego escuchan Morel y Morel le cuenta a los demás, mire, justamente voy a hacer esto, vamos a vivir en una isla paradisiaca estos 8 días, esta máquina se va a volver a repetir y va a proyectar exactamente lo mismo. Y allá hay un prófugo que no tenía nada que hacer, que cae enamorado de una mujer cuyo único destino es repetirse una y otra vez. A uno le dicen, a mí me gustaría vivir con mi novia o con mi novio toda la eternidad. Bueno, toda la eternidad es mucho tiempo. De pronto usted puede cansarse, pero ¿será que uno podría encontrar un momento de su vida que estaría dispuesto a verlo repetirse toda la eternidad o durante muchísimos años, que se repita este instante sin que lo cambie nada? Hay gente que dirá, sí, he vivido y amado tanto a una persona durante esos 10 días, ha sido tan intenso, tan extraordinario, que estoy dispuesto a decir, cambie estos 10 días repetidos por toda la eternidad por mi vida de ahora. Prefiero esos 10 días una y otra vez que los distintos días que me quedarán a mí, las 2.600 semanas de vida donde vea cosas diferentes. Prefiero la repetición de algo extraordinario a la apuesta por vivir algo que de pronto sea una desilusión. Pasemos otra vez a nuestra presentación. Congregados los sentidos, surge el alma. Madeleine estaba para la vista, Madeleine estaba para el oído, Madeleine estaba para el olfato, Madeleine estaba para el tacto. Ya estaba Madeleine. Era esta imagen de que la máquina sí proyectaba a la persona. Diría, claro, para usted y para mí, los demás pueden ser proyecciones de una máquina, porque no sabemos, no podemos meternos al corazón de esas personas. Adivinamos, especulamos, pero no podemos hacer nada más. Y de repente es cuando llega este momento fascinante de la obra. Este personaje ya entendió que la máquina, y entendió que la máquina, por algún extraño mecanismo, deteriora la piel de las personas, deteriora el cuerpo, que cuando los filma,
los matan. Y él comienza a experimentar con la máquina y se da cuenta cómo es que las mareas influyen para que la máquina proyecte esto. Y el hotel ya se deterioró. La piscina está gobernada por sapos y pájaros muertos y por hojas verdes que salen de todas partes. Pero aparece la misma proyección, la mujer en el vestido de baño que se lanza a la piscina. Que el hotel y los corredores están todos deteriorados. La naturaleza se los está robando, pero vuelven a caminar las mismas personas siguiendo una película que dura 8 días y que vuelve a comenzar. Y que vuelve a comenzar. Entonces, es cuando llega este punto genial, donde él se da cuenta que ama profundamente a Faustín y que él quiere estar en la máquina. Ha filmado su mano por accidente y su mano le comienza a doler, se le cae la piel y sabe que, pues que ya está enfermo y que no puede devolverse, que no hay marcha atrás, que por qué no, estando en una isla desierta, sometido al régimen de raíces, mirando a la que es de lejos, la mujer que ha exaltado su vida hasta unos puntos extraordinarios, ¿por qué no meterse dentro de la máquina? Y comienza a filmarse caminando con Faustín. Faustín sigue el mismo recorrido, ella no puede cambiar. Ella seguramente murió por haber sido filmada con esta máquina y esta máquina fue responsable de su muerte. Entonces de Faustín solamente queda esta película que se repite cada 8 días, una y otra vez. Y él lo que hace es meterse como un personaje de más a la película. Y comienza a hablar con ella y a escuchar las palabras de ella y a responderle tratando de sentir que, en últimas, está hablando con Faustín. Y va por todos los lugares y está siendo integrado a esta película y ya sabe que la máquina ha comenzado a deteriorar su cuerpo, pero que ha dejado todo en listo para que las mareas activen la máquina y la proyección siga una y otra vez, una y otra vez. Es como si la persona dijera, prefiero vivir en esta eternidad de repetir 8 días, extrañamente, al lado de la mujer que amo, que ante los ojos de los demás va a quedar como si yo en realidad hubiera estado con ella, aun cuando jamás la conocí. Es como un fotomontaje en una película que hubiera aplacado este dolor de este prófugo. Y este prófugo dice, esto es más mi vida que otra cosa. Y usted piensa por un momento en las estatuas. Hay un cementerio muy bello en Génova que usted ve las estatuas de las personas que fallecieron. Y esto es un tipo de posteridad, un tipo de trascendencia, donde uno se pregunta, ¿qué le gustaría dejar a usted para las demás generaciones? Que en últimas, está respondiendo la pregunta, ¿en qué forma quiere usted sobrevivir en ellas? Si usted tiene hijos, pues ahí tiene su forma de trascender. Su hijo, su hija, sus nietos, esos son usted. Una parte, son distintos, pero uno se reconoce. Yo me reconocía en los ojos de mamá, yo me reconocía en la sonrisa de mi abuela y sabía que ellas de alguna u otra manera me miraban como una continuación de ellas, como una continuación de su identidad. Pero hay algunos que no tienen esa trascendencia o no les es suficiente esa trascendencia. Y deciden en su cementerio, cuando llegue el momento de fallecer, que allá justamente construyan una tumba con una imagen, como esto soy yo, cristalizado en piedra, petrificado, disculpen, para el resto de los días. El tío abuelo que fue contador mandó a hacer una escultura de sí mismo para adornar su tumba. Y allá quedará durante mucho tiempo. Y hay algo de consuelo para esa persona. Allá en Génova, usted encuentra decenas de esculturas hermosísimas para las cuales trabajaron durante décadas. Decenas de personas para decir, soy costurera, pero aquí voy a dejar algo para la eternidad. Esta escultura que adornará mi tumba. Esto es lo que quedará de mí. Borges solía decir, como en broma, yo quiero morir completamente, que me olviden, que desaparezca del todo. Muy pocas personas van a responder eso. Va a decir, yo quiero seguir un poquito,
¿En quién? En mis sobrinos, en mis hijos, en las obras. Y ahora miren el tema de la trascendencia en Bioy Casares. Yo quiero sobrevivir. Justamente, nos dice nuestro personaje, allá en la isla de Morel, sustituyendo al otro barbudo que estaba cerca de Faustín, reemplazándome en la proyección, estando en una película que se repite al lado de la mujer que amo, siendo alimentado por las mareas y pidiéndole en un escrito, que es el libro, por favor, si alguien encuentra esta isla y encuentra este libro, cerciórese de poner en marcha las máquinas, que las máquinas pueden averiarse, desde luego, vuelven a proyectar nuestra historia una y otra vez. El eterno retorno. Llegar a querer a alguien tanto que no estaría dispuesto a pasar una eternidad de repeticiones a su lado, incluso sin la certeza de que en últimas fue escuchado o fue querido. Esta idea que aparece en Nietzsche también aparece en otros autores y, por supuesto, es el tema clave de la invención de Morel. Y es que la idea del eterno retorno de Nietzsche es una idea que también entretuvo muchísimo a Borges. Borges va a componer varios ensayos al respecto. Y él va a decir, en últimas, que el eterno retorno no era algo que Nietzsche creyera que fuera a ocurrir. Es decir, que en realidad esto pasara, que usted se muriera, desapareciera el universo y volviera a repetirse todo de la misma manera en que los brazos del reloj vuelven a recorrer las horas. No. Nietzsche pensó esto como una prueba. Era más una suerte de desafío, donde Nietzsche toma esta idea para ver una trascendencia, es decir, un más allá que al tiempo coincida en cierta otra manera con la aspiración que él tiene de que las personas vivan la vida de la manera más auténtica y más cercana a la existencia, sin aspiraciones son más allá. Es como si le estuviera diciendo, viva su vida como si el evento que usted está haciendo ahora fuera a repetirse para siempre. Como si no valorara tanto el momento en que está enfrentando como para decir, esto que estoy viviendo ahora en realidad es así de importante, porque estaría dispuesto a volverlo a vivir otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es el eterno retorno de lo idéntico. Cuando un demonio saca a una persona y le pregunta, dice, le revela, todo en el universo nace, crece y se desaparece, pero se vuelve a repetir de manera idéntica. ¿Usted quisiera vivir en este universo así? ¿Ha vivido su vida, pregunta Nietzsche en la Gaia Ciencia, de tal manera que usted pudiera decirle al demonio, estaría yo dispuesto a vivir mi vida eternas veces, porque no tengo un remordimiento, porque no he aplazado las cosas, porque he querido buscar la autenticidad, aún cuando la autenticidad implique dolor, porque quiero amar sabiendo que también voy a perder, porque aprenderé el amar y aprenderé el perder, porque quiero amar la vida como es, no como yo quisiera que fuera. Quiero amar la tragedia de la misma vida. Tan es así que estaría dispuesto a repetirla. He aprendido a amar la vida como es. ¿Y cómo es que es la vida? Pues es una tragedia para Nietzsche. Está llena de pérdidas, está llena de desencantos, pero también de unos triunfos extraordinarios. De haberle tomado la mano a una persona por primera vez hasta el instante donde se separan esas dos. Y que alguien diga, yo quiero esto, lo amo profundamente. Y sí, me dicen, una eternidad cantándole a un Dios o mi propia vida acá, repetida para siempre, prefiero este camino al otro. Y en la invención de Morel se da un personaje que ama tanto. Él mismo dice, no me puedo escapar de esta isla, invento unas cuantas excusas, no sé, de carpintería, y pues construir una barca pareciera sencillo, pero es remoto e imposible, que prefiere repetirse acá, repetirse justamente al lado de la mujer que pues él sueña amar, en una suerte de imagen extraordinaria, que intentar fugarse. Y es esta imagen, la del eterno retorno, que tanto le inquieta a Nietzsche.
Nietzsche no la dijo porque, repito, él estuviera plenamente seguro de que esto fuera a ocurrir. No, hay una controversia, pero es mínimo. Es más un desafío. ¿Cuál más allá prefiere usted? Y la pregunta detrás es, ¿cuál más allá modifica su vida de aquí? Porque si el más allá de un musulmán que dice, yo llegaré a un paraíso y habrán 70 vírgenes y podré beber vino y demás, yo prefiero este más allá. Así que voy a vivir mi vida como si existiera ese más allá de paraíso musulmán. Ese más allá que la persona piensa afecta de manera directa sus decisiones acá, de manera directa. Y de la misma forma, si usted piensa, voy a vivir esta vida una y otra vez, la próxima decisión que usted tome no va a ser igual. Va a ser una decisión mucho más sopesada. Va a decir, quiero saber de este autor, entregarme a este tipo de lecturas y no voy a estar dispuesto a que alguien perturbe lo que yo deseo y añoro en lo más profundo de mi ser. Es más, compondré mi vida de tal manera que si alguien me ofrece repetirla otra vez, estaría dispuesto a decirle sí, con dolores y sufrimientos, con tristezas, con alegrías, con haber tomado la mano de una persona y haberla perdido. Porque pues querer la vida de una forma distinta sería falsificarla. Yo quisiera volver a encontrar a una novia, pero no quiero el momento en que terminamos. Es que eso es fundamental para la relación, ¿no? ¿Cómo termina nuestro Bioy Casares? Esta es una idea que aparece en la Galla Ciencia, que aparece en Así habló Zaratustra. Bioy Casares tendrá otras tantas obras donde la filosofía juega un papel genial. Hay una que a mí me divierte mucho, que hace mucho no leo, se llama Plan de Evasión. Y es unos prisioneros en una cárcel de la cual no podrán salir. Y es un doctor que los interviene quirúrgicamente. Y escuchen esto que es maravilloso. Para usted y para mí, nuestros sentidos están calibrados de una forma que coinciden. Es decir, esta habitación donde yo estoy es una habitación. Así de sencillo. Pero usted seguramente de niño se preguntaba, cuando veía las hormiguitas, bueno, un paso para mí es poquito, pero mi paso para una hormiguita, pues es una jornada dura. Yo me preguntaba eso de niño a los 3, 4 años. En Plan de Evasión es un médico que dice lo siguiente: vamos a intervenir los sentidos de los prisioneros, vamos a operarlos en su cerebro para que ellos piensen y vivan en su celda, no como si fuera una celda, sino como si fuera una isla. Que su mente estuviera calibrada no para el espacio que usted y yo vemos, sino para transformarlo y decir, esto es una enorme isla. Y ese prisionero estará encerrado cumpliendo la sentencia que le prometió cumplir a la sociedad, pero en su mente será libre. A nuestros ojos se moverá de una forma muy extraña, pero en su propia mente estará justamente atravesando una isla, siendo libre, cumpliendo lo que Bioy Casares tituló su libro Plan de Evasión, evadiéndolo, sin transgredir. ¿Se imagina por un segundo que está fuera de la cárcel? Que alguien le dijera a usted, mire, este prisionero está en la cárcel, usted lo ve en la cárcel, pero en su mente él siente que está en un hotel paradisíaco. ¿Sería esta una condena que uno estaría dispuesto a aceptar? Y es que nuestra realidad es un evento psicológico que ocurre acá. Nada más, nada menos. Ocurre acá. Aquí ocurren las desgracias, los triunfos, las pérdidas. Y si hubiera una intervención para que usted y yo viéramos un apartamento como una enorme isla, pues estaríamos viviendo a nivel personal en esa enorme isla. He aquí lo fabuloso de Björk, tomar ideas de corte filosófico, la que más le inquietó, en la que más trabajó durante décadas, es en la inmortalidad. Hay varios personajes de Björk que alcanzan la inmortalidad de la manera más simpática que usted se puede imaginar, porque nunca vendrá gratis la inmortalidad. Siempre involucra desencuentros amorosos, siempre involucra cualquier otro tropiezo.
Hay un cuento de Bioy, los últimos cuentos de Bioy fueron muy sencillos, de 1 o 2 páginas. Les cuento este relato y con esto terminamos y paso a nuestras preguntas. Se llama El amigo del agua. Es un hombre que vende pianos. Y vende pianos y está muy contento de vender pianos, pero vive en el fracaso. Hasta que un día escucha con cuidado y su oído reconoce una gotera. Y le dice, es una gotera, pero la gotera pareciera hablarle. Le dice, tengo una información útil. Y el hombre dice, miren el nombre del cuento, el amigo del agua. ¿Hay un nombre más bello para un cuento? Yo no sé. Y el agua le da instrucciones. Y nos cuenta de hoy que este hombre se volvió un querido por la vida. Tenía dinero, hacía inversiones, le llovía todo tipo de circunstancias favorables, hasta que una mujer se abalanzó en sus brazos y dice de hoy, y lo cubrió de besos. Y esa noche, mientras estaba durmiendo plácidamente, cayó la gotera y el agua le dijo, soy celosa, tienes que escoger entre esa mujer o yo. Y dice, esa mujer, el agua es celosa, así es. Pero él se casa con la mujer y finalmente entra en bancarrota, pierde todas las riquezas. La mujer fatalmente lo abandona, vuelve a vender pianos y reconoce que la venta de pianos es un absoluto fracaso. Va a vender el local, no puede. Así que no le queda de otra sino seguir vendiendo pianos y abrir justamente la llave y escuchar cómo cae el agua. Y cuando cae el agua, comenzar a escuchar a ver si el agua de nuevo, tiene la caridad de decirle algo. En una oportunidad del agua le dice, te advertí, soy celosa. Esta es la última vez que te voy a hablar. Y el agua dejó de hablarle a nuestro personaje. Un cuento sencillo, exquisito de alguna otra forma. Si usted quiere leer más relatos de Bioy Casares, si usted quiere leer su discurso del premio Cervantes, en la página de Cervantes puede encontrar el discurso. Bioy lo gana en los 90. Bioy fue postulado para el Nobel, pero sabemos nosotros, y ya lo hemos hablado en varias de las conferencias, a quienes me han escuchado, que el tema del Nobel, lo repito una y otra vez, es político. Es político. El mejor elogio de Bioy lo tiene Cortázar, donde dice, quisiéramos escribir como Bioy. Es uno de los últimos cuentos de Cortázar que se llama Diario para un cuento, donde Cortázar reconoce, mire, este es uno de los grandes maestros que pareciera ser un personaje oculto, que la gente solamente lee en función de Borges, pero que por sí mismo sobrevive con toda la fuerza de cualquier autor. La gran novela de Bioy se llama El sueño de los héroes, una novela de 200 páginas extraordinaria, que la trampa de Bioy es que él parece tan sencillo que no revela nada extraordinario, y por eso uno debe estar atento a esas pequeñas pistas tan sutiles, tan exquisitas, para ir a comenzar a ver cómo se desarrolla la trama. Dentro de sus cuentos, pues son 4 volúmenes. Hay cuentos como Los afanes de la forma del mundo, El relojero del Fausto, Los milagros no se recuperan, entre tantos de los relatos de Bioy Casares. Mi favorito será, creo que para siempre, Los milagros no se recuperan, uno de los grandes, grandes cuentos de la historia de la literatura, al menos de lo que yo he leído. Ojalá uno tuviera la suerte de encontrar un cuento mejor, pero pues hasta ahora yo no lo he encontrado. Ese es uno de mis cuentos favoritos. Tengo demasiados cuentos favoritos. Por suerte la literatura es así extraordinaria, que mientras más da, más se enriquece ella. Extraordinario. Bien, vamos a pasar a las preguntas y con esto terminamos nuestra invitación a el curso de literatura y filosofía. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los elementos para responderle a Alejandra. Sí, Joy reconoció los patrones de la literatura fantástica y en un principio va a seguirlos deliberadamente. Más adelante irá cambiando esto para permitir que algo de, llamémoslo así, de carácter más espontáneo llegara a su obra. Estos primeros relatos parecieran muy herméticos y van desamarrándose gradualmente, Alejandra. Daniela Lopera nos cuenta, suena como un capítulo de Black Mirror. Sí, de hecho, la serie que se llamaba Lost estaba basada, en cierta manera, en Bioy Casares. Y el personaje lee La invención de Morel. Hay película en La invención de Morel, yo no he tenido la oportunidad de visto.
Sí, Diana, hay una película en los 70 de la invención de Morel. Diana dice, qué obsesión la del ser humano al no querer morir. Claro, hay un cuento de Bioy genial, creo que se llama El relojero del Fausto, fascinante, donde el diablo aparece en una fiesta de disfraces prometiendo la inmortalidad. Y el tema de la inmortalidad es genial. Algunos dicen, uy, no, yo no quisiera vivir para siempre. Otros, me incluyo, no, yo quisiera vivir muchísimo tiempo más. Tantas cosas por hacer, por soñar, por investigar, por fracasar, por triunfar. Sería fascinante. Yo sé que el tema de los promedios de la vida es muy polémico, pero si a mí me ofrecieran la inmortalidad, lo haría. Swift tiene una trampa con esto. Swift muestra una isla de inmortales, pero que todos envejecen. Entonces envejecen hasta los 300 años y el cuerpo se vuelve, obviamente, pedazos. Hay una novela de Saramago que se llama Intermitencias de la Muerte, que trata justamente de un grupo de un pueblo donde nadie muere. Pero más interesante que esto es una pieza teatral de George Bernard Shaw que se llama De vuelta a Matusalén, donde se experimenta otra vez con la idea de la inmortalidad. Pero como lo hace de hoy, difícil, difícil. Hay un cuento que se llama Bajo el agua, donde un personaje gana la inmortalidad, pero la gana sí, solo sí, vive bajo el agua. Es fascinante. Bien, esta es la invitación para nuestro curso. En la próxima sesión, dentro de 8 días, hablaré de Borges y el infinito. Luego se leerán las dos novelas de Yalom, que se llaman La cura de Schopenhauer y El enigma de Spinoza. Son dos novelas que exponen el pensamiento de estos dos, lo integran a un desarrollo literario y de ahí pasaremos a articular a cómo Borges habla de Spinoza. Él da una conferencia sobre Spinoza, poco difícil de conseguir, y habla en un cuento hermosísimo sobre Schopenhauer que se llama Guayaquil, que pertenece, si no estoy equivocado, al informe de Brody. Bien, eso ha sido todo por esta mañana. Hay más cuentos de Bioy. Por favor, lean Los milagros no se recuperan. Es uno de los cuentos más bellos que Bioy Casares escribió. Pues, tantos relatos. Carambas, mencionaría otros más. Reverdecer, El relojero del Fausto. Bueno, usted podrá consultar antologías de Bioy Casares y encontrará un estilo exquisito. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana hablando de Bioy Casares. A todos un saludo. Creo que mañana, en las horas de la tarde, estaré hablando en un conversatorio sobre Dostoyevsky. Entonces, para que estén pendientes, toda la información, desde luego, les llegará a su correo electrónico. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden darle un chance a Bioy Casares. Cualquier selección de sus cuentos, Plan de evasión o El sueño de los héroes, vale la pena. Ha sido un gusto. Que tengan un buen resto de tarde.